Muy buenas, bienvenidos al canal DICE. Continuaremos con el curso de Física para ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo el sistema internacional de unidades, las unidades fundamentales y derivadas, múltiplos y submúltiplos, y vemos algunos ejercicios de aplicación. Bien, para finalizar esta unidad, quería explicar algo bastante importante, que es el despeje de algunas de una variable determinada de una ecuación o fórmula de física para poder encontrar una incógnita determinada. Porque van a usar todo este procedimiento para todo lo que es física e incluso química. Entonces vamos a poner diferentes fórmulas y vamos a aprender a despejar. Vamos a ver, por ejemplo, una fórmula muy usada en cinemática, que es esta. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Por supuesto, más allá de que ustedes no entiendan qué letra, qué significa cada una de estas letras, yo les voy comentando, final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Más allá de que ustedes no entiendan qué significa cada una de estas letras, yo les pido, por ejemplo, que despeje la letra T. Entonces, ustedes tienen la fórmula y le piden que despejen la letra T, entonces dicen, bueno, tengo la velocidad final, la inicial, la aceleración y me piden el tiempo. Entonces, ¿cómo hago para despejar? Igual que una ecuación. Yo debo sacar lo que le está molestando a la letra T y tengo que ver qué operación está haciendo a la letra T. Por ejemplo, la velocidad inicial está sumando con este término, entonces va a pasar restando para el otro término. Recuerden que ustedes quieren despejar la letra T. Y por ejemplo, la T está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, cada vez que ustedes muevan una letra, perdón, la A está multiplicando, pasa dividiendo. Porque ustedes quieren calcular la letra T. Entonces, la A pasa dividiendo, que es la aceleración. Cada vez que ustedes muevan una letra hacia el otro lado del igual, va a pasar haciendo todo lo contrario. Si está sumando, pasará restando. Si está restando, pasará sumando. Si está multiplicando, pasará dividiendo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cómo despejar la letra T de esta ecuación. Por ejemplo, si tengo esta ecuación, también seguimos dentro de lo que es la cinemática. Si yo tengo esta ecuación, observen, y necesito despejar la letra A, por ejemplo, es decir, me dicen que despeje la letra A, la incógnita A, entonces obviamente yo tendré que tener como datos estas letras que son distancia, velocidad inicial, tiempo y tiempo. Y debo despejar la letra A. Entonces para despejarlo comienzo. Todo este término, él tiene un signo más acá adelante, entonces va a pasar restando. Y me queda un medio por A y por T cuadrado. Y luego podemos observar que todo este término que tenemos acá está multiplicando con la letra A, entonces todo pasará dividiendo para el otro lado. Entonces quedará D menos BI por T, todo sobre un menos un medio por T cuadrado. Entonces ahí tengo otra manera de despejar la letra A, por ejemplo, en este caso, que se llama aceleración. Por supuesto, estos temas los veremos más adelante cuando veamos la unidad de cinemática que tenemos en el programa para ingreso a medicina. Bien, vamos a ver qué pasa si yo tengo, por ejemplo, esta fórmula que está relacionada con óptica, 1 sobre x más 1 sobre y igual a 1 sobre f. Y me piden que despeje, por ejemplo, la letra x. Me dice despejar la letra x. Entonces, despejo. Primero digo que 1 sobre i está sumando
con la letra 1 sobre X va a pasar para el otro lado restando. Entonces quedará 1 sobre F menos 1 sobre Y. Y ahora debo despejar la letra X. Bien, para despejarlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar común denominador. Me quedará F por Y. Es un ejercicio de fracciones. Tengo F por Y, entonces digo, F por Y lo divido con el de abajo y lo multiplico por el de arriba. Común denominador se llama eso. Entonces, F por Y dividido en F me quedará de Y por 1 sería Y. F por Y dividido en Y me quedará de F. Por 1 es F. Si a ustedes le quedan dudas de si eso es así o no, entonces digan, bueno, en cálculo auxiliar es F por Y dividido en F. Me queda Y. Por 1 es Y. Y si yo digo F por Y dividido en Y, se me simplifica la Y con la Y, me queda F. Y multiplico por lo de arriba, me quedaría F. Entonces, cuando ustedes le quedan dudas de qué es lo que queda cuando ustedes dividen, escríbanlo en cálculos auxiliares a esa división, simplifique y luego reemplacen multiplicando por el de arriba, que sería divido por el de abajo, multiplico por el de arriba. Bien, una vez que operamos eso, observamos que todavía no he despejado la letra X. Entonces, lo que tengo que hacer es, vamos a borrar esto, ahí, 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 ahí. Entonces ahora yo quiero la letra X. Recuerden que ustedes le dicen despeje la letra X acá. Entonces puedo dar vuelta, término, término, pongo X arriba, 1 abajo. Si yo hago eso al miembro de la izquierda de la ecuación, tengo que hacer lo mismo para el miembro de la derecha. Entonces esto pasa para abajo. Entonces ahí podemos observar que ya queda despejada la letra X, porque X dividido en 1 es de X. Entonces ahí está cómo se despeja la X. Para que ustedes tengan una idea de que cada una de estas letras, por ejemplo, la X se llama distancia objeto, la Y distancia imagen y la F se llama distancia focal. Es una fórmula que se usa en la unidad de óptica, donde se ve la parte de espejos. En algunos cursos también, o algunos libros o teorías, se le llama a esta ecuación, en vez de poner X e Y, ponen 1 sobre X y 1 sobre X'. Yo prefiero manejarme mejor con la letra X y con la letra Y para no confundir el X con el X'. Bien, entonces ahí hemos visto cómo despejar la letra X de esa ecuación. Por ejemplo, veamos acá otra que tenemos muy seguido en la parte de calor y temperatura, es temperatura en grados Celsius, así, temperatura en grados Celsius sobre 100, igual a temperatura en grados Fahrenheit menos 32 sobre 180. Esta se usará en física en la parte de calor y temperatura y también puede aparecer este tema en química, cuando vean los temas de química, cómo despejar la temperatura. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, bueno, despejar la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces yo voy a despejar. Primero, 180 está dividiendo, paso multiplicando. Y luego 32 está restando, pasa sumando. Y ahí queda despejada, por ejemplo, la temperatura en grados Fahrenheit. Simplificamos para que quede más sencilla la unidad, entonces me queda, tacho el 0 con el 0, después digo la mitad de 18 es 9 y la mitad de 10 es 5. Entonces me queda la fórmula así. Temperatura en grados Celsius sobre 5 por 9 más 32. Bien, bueno, por supuesto yo podría aprenderme de memoria esta fórmula cuando a mí me digan, ah, bueno, pasame
100 grados Celsius a grados Fahrenheit y usar directamente esta fórmula. Lo que sucede es que, bueno, obviamente en física, para ingreso a medicina, vamos a ver muchas fórmulas. Entonces, si intentamos sabernos todas las fórmulas de memoria, se nos va a transformar en algo imposible, porque van a ser muchísimas fórmulas. Es mejor saber la fórmula general de pasaje de temperatura y de ahí saber despejar para obtener cualquiera de las unidades que ustedes deseen. Entonces aquí hemos visto cómo encontrar la temperatura en grados Fahrenheit con esta fórmula para pasaje de temperatura. Es importante que esta formulita que ustedes tienen, la vamos a recordar con rojo, acá, la vamos a recordar con rojo, van a tener que agregar esta fórmula porque la vamos a usar de nuevo. Esta fórmula la van a tener que guardar porque la vamos a usar de nuevo en calor y temperatura y la necesitamos tener a la vista para trabajar con el pasaje de unidades. Entonces ahí hemos visto otra que se usa mucho en calor y temperatura. Vamos a ver otras fórmulas. Vamos a borrar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 5. Creo que era el 5, no lo recuerdo bien. De todos modos, no importa qué número sea, sino que ustedes sepan cómo despejar. Entonces, por ejemplo, el ejemplo 5, podríamos ver una fórmula para despejar que se puede usar en química, que es P por V igual a N por R y por T. Y me dicen que despeje N. Bueno, simplemente tengo que decir, bueno, tengo el P, tengo el V, que se llama presión, volumen, tengo la R, que es una constante termodinámica, y tengo el valor de T, que es la temperatura. Me piden la letra N. Entonces tengo que sacarle lo que le molesta, que es esto. Está multiplicando, pasará dividiendo para el otro lado. Es decir, me quedará P por V, todo sobre sobre R por T. Y tengo el valor de N. Por ejemplo, vamos a ver en la sexta fórmula, vamos a ver esta fórmula que se usa muy seguido en la parte de gases. Y me dicen que despeje la letra T2, la temperatura T2, se llama. P es presión, B volumen, T temperatura. Entonces me dice despejame la letra T2. Entonces yo lo primero que debo hacer es pasar multiplicando P1 por B1 sobre T1 por T2. Entonces yo tengo P1, B1, T1, tengo P2, B2 y me piden T2. Entonces despejo simplemente moviendo hacia el otro lado de la ecuación o igualdad las letras según corresponde. Por ejemplo, la T1 está dividiendo a T2, va a pasar multiplicando. La P1 y la B1 están multiplicando, pasarán dividiendo. Entonces, por ejemplo, ahí tengo en esta fórmula cómo despejar la letra T2, que es la temperatura T2. Vamos a ver, por ejemplo, otra fórmula más. Vamos a ver acá. 7. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo esta fórmula que dice velocidad final al cuadrado, inicial al cuadrado, más 2A por D. Y me dice despejar la letra D. No, mejor vamos a despejar la letra BI. Entonces, yo tengo la velocidad final, tengo la aceleración, tengo la distancia, puedo calcular la velocidad inicial. Entonces, ¿cómo despejo? Primero paso todo esto que está sumando, va a pasar restando para el otro lado.
y luego el cuadrado pasará como la raíz. Yo quiero despejar la letra BI, que es la velocidad inicial. Entonces ahí tenemos cómo despejar la letra BI de esta ecuación. Vamos a ver, por ejemplo, una fórmula que se usa en calor y temperatura, que es la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces me dicen, despejame la temperatura inicial. Esta fórmula se usa en calor y temperatura, en física. Vamos a borrar un poco esto que tenemos acá arriba. Vamos, así tengamos más espacio para trabajar. Vamos a pasar para arriba esta fórmula. Ahí está. Entonces me dice despejar la TI. Entonces yo tengo el calor, tengo la masa, el calor específico, la temperatura final y me piden la inicial. Entonces paso dividiendo la masa y el calor específico porque están multiplicando, pasan dividiendo, entonces me quedará la T final menos la T inicial. Y ellos me están pidiendo que despeje la T inicial, entonces paso la T final para el otro lado. Ese tiene un signo más, pasará con signo menos. Error muy común decir está restando, pasa sumando. En realidad, este signo menos que tenemos acá es un signo menos de la temperatura inicial, no de la final. Bien, resulta que ellos me piden despeje la temperatura inicial, no menos la temperatura inicial. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este signo menos? Se lo voy a pasar a los otros dos términos de la izquierda. Entonces quedaría menos Q masa por calor específico más temperatura final. Entonces ahí está despejada entonces la temperatura inicial. No importa que ustedes no entiendan qué significa cada una de las letras, sino que entiendan el proceso de despeje de este tipo de ecuaciones. Bien, bueno, entonces hasta ahí llegamos con esto. Vamos a ver. Estas son algunas de las fórmulas más importantes que van a ver durante el curso de física y algunas vimos que son de química también, como es esta de la parte de gases. Bueno, desde ya muchas gracias, no se olviden suscribirse al canal de ISET o bien seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram.